Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Cuenta pública, 2 horas 20 minutos. Algunos esperaban más, para otros, lo decía por ejemplo en la transmisión que integra el comité político como partido, digamos, movimiento político, Tomás Hirsch lo consideró que era algo importante porque le da una estructura también al oficialismo para poder tener un discurso, un relato, y con eso también salir a la defensa de las obras, de lo que pueden ser las posibles futuras obras del gobierno. Tomás Hirsch hablaba de emoción, pero hablaba de un cierto tono épico que también puede significar algo. A ver, yo creo que es importante señalar que aquí muchos escuchan estos discursos con un sesgo y un prejuicio, bueno, que son las ideas previas que se tienen. Eso hay que decirlo, y por lo tanto... ¿Cómo llevo agua a mi molino? Independiente de la visión que se tenga. O qué espero que diga y reafirmo, digamos, lo que yo espero que diga. A ver, pero yo creo que en general el discurso del presidente Boric es un discurso muy en la línea de lo que fue el discurso de la campaña para la segunda vuelta. No solo en contenido, un contenido, por ejemplo, en la primera vuelta Gabriel Boric jamás habló de acuerdos o de diálogo o de ver. A ver, eso sí, a ver, no estoy diciendo que no lo haya dicho, pero eso está absolutamente borrado. No así en el discurso de la segunda vuelta, que fue un tono y un contenido más conciliador, hablando de la búsqueda de acuerdos, reconociendo lo que habían hecho administraciones anteriores. Recordemos que en primera vuelta básicamente el discurso era la crítica de prácticamente todo lo que habían hecho las administraciones anteriores, y por lo tanto este es un discurso que yo creo consolida la propuesta en virtud de la cual ganó en la segunda vuelta electoral. Ahora, la pregunta es cómo esto, porque tiene mucho de lírica, que tiene mucho también de evocación de determinados principios políticos, la promesa de reformas profundas, bueno, cómo esto se concreta. Claro, y ahí sacan las plata y cómo se concreta. No solo en términos financieros, sino también en términos de respaldo político, porque él habló ante un Congreso donde tendrá que construir mayoría, efectivamente. Habló de eso, pero esas mayorías tienen que construirse. Y dejó planteados varios temas muy relevantes que tendrán que ser motivos de proyectos de ley también. El más importante de todo, creo yo, porque en torno a él se articulan muchas de las promesas del presidente, es el de reforma tributaria, que tendrá que ser presentado luego. Él espera que sea aprobado de aquí a comienzo del próximo año, porque él estima que en virtud de esa reforma tributaria sí se van a obtener los recursos para financiar buena parte de lo que prometió en el día de hoy. Eso me suena al año 2014, el gobierno de Mr. Bachelet. También. Que después no dieron los números. El ministro no era Marcel, era Arenas. Sí. El ministro de Hacienda. Pero no dio la calculadora como se dijo incluso en esa misma cuenta pública de la ahora expresidenta. Y podemos decir, acuérdate que después hubo ajuste a las cifras entregadas oficialmente, porque después se supo que las cifras entregadas en algún momento no eran las que realmente correspondían, pero ya, ese otro gobierno. Lo que me pasa es que, no sé, a lo mejor uno espera, puede ser que uno esté mal acostumbrado también, que cuando los jefes de Estado hacen la cuenta pública se entrega algo más de sustancia, porque muchas de estas cosas sí se sabían, de cómo en la práctica esto se va a aterrizar. Por ejemplo, cuando yo tengo acá anotado algunos puntos, emplear el proceso de transferencia de competencias a gobernadores regionales, ya, pero de todo el abanico de las demandas de competencia que tienen en la actualidad los gobiernos, y que aquí mismo en la radio lo hemos hablado con el gobernador de Antofagasta, con el gobernador del Biobío, la Araucanía y otros, el mismo de Metropolitana. Bueno, ¿cuál de ese paquete de transferencias, cuál va a ir primero, cómo va a ser, para dar también una bajada más real, más que simplemente un anuncio que ya lo conocíamos? Sé que alguien puede decir, ya están criticando, pero falta eso, y yo creo que es una oportunidad este tipo de las cuentas públicas, porque en una cadena nacional sí lo entiendo, que se evoque... Hay cadena nacional. Ahora a las 9, que se evoque, digamos, la mirada genérica para luego bajar o hacer una bajada más concreta. A ver, sí, yo creo que, a ver, y lo que se ha echado en falta a esta administración, a pesar del poco tiempo que lleva, es que en el poco tiempo que lleva son pocas las iniciativas que ha presentado, a diferencia de los otros gobiernos, digamos, que hacían anuncios rápidamente de las cosas, por lo menos algunos ejes y algunas propuestas específicas que se iban a hacer. Ahora, como esto pasa por el Congreso, habrá que ver
proyectos se presentan. Sí hay un tema que tú mencionaste, Ernesto, que tiene que ver, yo creo, con el financiamiento de muchas de estas propuestas, pero lo otro también es la espalda política que esto requiere. Si es que tú quieres hacer estas transformaciones, requiere espacios políticos de respaldo amplio. No solo en el Congreso, no solo en el Congreso. Porque, lo hemos hablado muchas veces acá, también la política también es administrar las realidades. Y la realidad hoy día, o en esta semana de gobierno, ¿por qué lado ha premiado a la actual administración? Por el lado de la economía con la inflación, entre otras, digamos, y el bajo crecimiento. Vamos a estar hablando del IMASEC. Y el tema de la seguridad. Y un gobierno no puede desatenderse de las cosas que están apremiando a la ciudadanía. Ahora, ¿hay anuncios en esa área? Sí. Sí, pero claro. Pero no, para mí, por ejemplo, por ejemplo, fortalecimiento y reformulación del programa de apoyo a víctimas de violencia rural, que es lo que ya estaba operando y que viene operando en los últimos 5 o 6 años. Me puedo equivocar, pero más o menos ese es el tiempo cuando se empezó a hablar de violencia rural, cuando se le pone un rótulo a lo que estaba pasando en la denominada macrozona sur. Además de una fuerte inversión en fronteras norte, en la frontera norte, en el marco del plan Nuestro Norte. Por la migración. Claro, donde invertiremos 48.000 millones de pesos en infraestructura de seguridad. Y después está, 3 nuevos cuarteles de carabineros para el año 2022 y empezar la construcción de 5 cuarteles de carabineros y 3 de la Policía de Investigaciones para el año 2023. Los del 2022 entiendo que son los que ya había anunciado Sebastián Piñera en los gobiernos en las últimas cuentas públicas. No, y también hay que es obvio, en el proceso de construcción no estaban listos y van a ser entregados durante esta administración. Pero donde yo sí me quedo con algo es el cierto reconocimiento de que no lo dice, pero lo da a entender el presidente Boric, de que gobernar, y esto es bueno entenderlo, y porque uno también, de repente, los ciudadanos, uno como ciudadano también puede exigir mucho, pero cuando se está en el Palacio de la Moneda, cuando se está a cargo de la billetera fiscal, cuando hay un montón de responsabilidades y que las decisiones pueden tener algunos efectos, evidentemente hay que ser pausado, analizar, pensar, reflexionar y tomar una decisión. Y yo creo que es un poco lo que quiso decir cuando hace una especie de mea culpa por el manejo de la pandemia con Sebastián Piñera, que ahora reconoce que... Hay un reconocimiento de lo que hizo el gobierno anterior. Y un reconocimiento también que a lo mejor no se estuvo a la altura, porque finalmente eso es de lo que a lo mejor se necesitaba, que si hubiesen sido gobierno y hubiesen tenido a la oposición al frente, lo hubiesen necesitado para enfrentar procesos tan complejos como fue el COVID-19. Bueno, pero eso que tú mencionas es probablemente... es un acto generoso de generosidad política después de todo lo que se dijo. Pero habla del corazón del problema, creo yo. El problema, digamos, que tiene este gobierno, que es que cuando fueron oposición tuvieron una actitud muy, muy distinta y un discurso muy, muy distinta que ahora cuando asumen el poder. Y eso va a hacer ruido. O sea, porque nada es gratis en la vida. Si tú como oposición dijiste determinadas cosas, no fuiste crítico respecto a la violencia callejera, por ejemplo, y ahora aparece, no sé, la ministra vocera de gobierno señalando que tirar piedras significa que no hay argumento, tú dices, bueno, ese discurso yo no lo escuché cuando eran de oposición. Ahora, hoy día son gobierno, tienen otras responsabilidades, actuarán probablemente distintos, pero esa disonancia en el discurso va a quedar, va a ser un ruido que va a seguir. Ahora, ¿eso cómo se borra o se reduce? Bueno, con las acciones que se emprenden. Y por eso es tan importante, más allá de yo insisto, hay un tono del presidente y una retórica, el uso de adjetivos, la referencia histórica, está bien. Pero otro tiene claro, el ciudadano va a decir, perfecto. Y de hecho, yo creo que mucha gente dice, me gustó el discurso, me pareció interesante, novedoso. Pero después dice, bueno, esperemos que esto se concrete en algo. Y ahí está el tema de las expectativas. Porque también hay que decirlo, estos discursos pueden servir para o morigerar la expectativa o para insuflarla, ¿no es cierto? Yo no sé si este discurso para qué lado va. Uno tiene la sensación que por el tono puede moderar la expectativa, pero insisto, es la reafirmación de la propuesta de la campaña en la segunda vuelta electoral. Y solo para finalizar, a mí me tocó cubrir por mucho tiempo la zona de Bajo Mayeco, de Coyipulli, la zona... En su minuto se llamaba, ¿te acuerdas tú, Nivaldo? La denominada zona roja del conflicto mapuche. Hoy día
es toda la macrozona, pero en ese entonces estaba focalizado en algunas zonas puntuales de la provincia de Malleco y de la provincia de Arauco. Y me escribía una persona que conocí en su minuto reporteando que tiene algunos buses rurales en Collipulli. Y esto en referencia a que él se sintió tocado por las palabras del presidente cuando dice Collipulli, que el bus no pasa y todo. Bueno, el tema no es que los buses o que sean malos porque no pasan, simplemente porque las condiciones de seguridad... deciden no pasar a partir de determinada hora. Exacto, porque si no se los queman. Porque no es solo que les quemen el bus, es que les van a disparar o les pueden disparar a los pasajeros que están en el bus. Entonces las personas se quedan literalmente en una especie de secuestro en sus casas porque claro, es que no tienen otra opción o conseguirse algún familiar si es que algún hijo quiere estudiar o se queda hasta más tarde para quedarse en la ciudad. Es que aquí hay temas, bueno, hay complejos atávicos en los sectores políticos. Así como uno podría decir, por ejemplo, que la derecha tiene un complejo atávico respecto a, no sé, los temas de mejor distribución económica, de evitar la concentración económica. Sí. Todo eso. Bueno, en la izquierda hay un complejo atávico respecto a la violencia. Al funcionamiento de las policías, un recelo respecto a las Fuerzas Armadas y a las policías. Y al uso de las fuerzas por parte del Estado. Legítima, las fuerzas legítimas, digamos, con protocolo, todo eso. Bueno, pero estos son los desafíos que tiene la actual administración. Yo insisto en, claro, el discurso es largo, ¿eh? Pero tiene que concretarse. Y tiene que concretarse mucho, también insisto, no solo en materia económica, que tiene que tener financiamiento, sino también respaldo político para que sea aprobado cuando se traduzcan en proyectos de ley en el Congreso. Ya. Como alguien diría por ahí, la hoja de ruta está echada. Otros dirían la suerte está echada. La hoja de ruta está echada. Pero el 4 de septiembre para esta administración es clave. Clave lo de la convención. Sí. Pero recordemos también que no es que más de una administración también ha cambiado drásticamente su hoja de ruta. ¿Tú te refieres? ¿Se acuerdan el realismo sin renuncia? El realismo se renuncia a Michelle Bachelet. Eso fue muy... Lo que ocurrió con Sebastián Piñera después del estallido social. Sí. Incluso lo que ocurrió con Sebastián Piñera, digamos, con el terremoto del 2010, ¿no? Claro, pero todavía no asumía y le tocó el... Sí, pero tuvo que rebarajar las prioridades que tenía para su programa de gobierno. El programa de gobierno que ofertó durante el 2009 y enero del 2010 no lo pudo materializar con el terremoto del 27 de febrero en cuanto a recursos. ¿Qué le pasó a Ricardo Lagos con el caso Mopagate? Cambiaron un vendaval de prioridades. De prioridades por a raíz del escándalo. Y un acuerdo con la oposición, sí, para sacar adelante proyecto de ley de probidad y transparencia. La negociación política con Pablo Longueira y otros. Historias antiguas, pero digo que pueden repetirse, pero los gobiernos están obligados a hacer cara a la realidad. Porque es la realidad la que afecta a los ciudadanos. Y a los ciudadanos se deben los gobiernos. Información independiente. Opinión independiente.